Saludos. Hoy estuve viendo la televisión local de Miami en el canal 41 de América TV, cuyo dueño es el argentino Omar Romay, y en el programa de Carlos Otero, Pellízcame que estoy soñando, como había prometido el día anterior, estaba la Orquesta Aragón, la emblemática, la histórica Orquesta Aragón, enviada desde Cuba a Castro Comunista a actuar en Miami. En días pasados dicha orquesta actuó en dos lugares, en dos sitios de la ciudad de Miami, y muchos cubanos exiliados manifestaron contra ella, no necesariamente contra la orquesta, sino porque es enviada por el régimen de Cuba para lograr una agenda aquí en el exilio, aunque se escude detrás de la timba, del cuero, del pellejo, de la trova. Tienen un proyecto de pacificar al exilio, que no haya ningún tipo de antagonismo contra el régimen castrocomunista de La Habana. Ese es el proyecto que tienen. Lamentablemente, el canal 41 se ha convertido en el sitio, en la nodriza, donde todo ese producto que viene desde Cuba se manifiesta ahí, en el canal 41, con la benevolencia de su dueño. Lo censurable es que esta orquesta, al actuar aquí, no es solamente un problema de farándula, de espectáculo, de música. Es un problema social, sociológico y de orden público. En la última comparecencia que estuvieron en el Che Superclub frente al Versalles en la calle 8, en los dominios de Felipe Valls, casi una veintena de policías, hasta con un carro de echar agua, estaba ahí presto hacia ocurrir algo. Claro, nunca ocurrió nada porque los manifestantes exiliados somos gente pacífica y solamente hacemos uso de este derecho constitucional que tenemos de la primera enmienda y de manifestarnos. Me dio pena ver ese programa, porque pareciera que el señor Carlos Otero trasladó el estilo de hacer programas televisivos de Cuba y lo ha implantado aquí en Miami, en el corazón de las víctimas del castrocomunismo por 51 años. A ellos no se le preguntó nada que tuviera que ver con los acontecimientos que han ocurrido aquí en esta ciudad a partir de su llegada. Es como si Carlos Otero se olvidara de una realidad y solamente se dedicara a hacer lo que hacía en Cuba. Cuando hacía esos programas en Cuba, ocurrían muchas cosas alrededor de la isla, pero a él nunca le interesaba tratar ese tema, nunca tocaba ese tema. Es como dijo Alexander Solzhenitsyn, el premio Nobel de Literatura ruso, que dijo, en este proceso del comunismo en mi país, hay un hueco enorme de cosas que han ocurrido, sin embargo nunca las sabremos porque no se difundió, porque no se habló de ellos. Entonces el señor Carlos Otero está trasladando a Miami el mismo estilo de trabajo que hacía. Ahí se tocó, ahí se bailó, él se rió, él se emocionó, Carlos Otero, como si en Cuba en 51 años no hubiera pasado nada. Carlos Otero y Omar Romay se olvidan que en ese mismo momento, cuando estaban promoviendo una música para mover el esqueleto, en el canal 41, cerca de allí en el Jackson Memorial, el señor, el cubano Ariel Sigler Amaya, lleva días recuperándose del estado que quedó en las prisiones de Cuba. Un hombre que se le indujo la dosificación del hambre, que viene de la escuela bolchevique, cómo tú sometes a un ser humano dosificándose la alimentación. Pero claro, eso trae las consecuencias. En este momento Ariel Sigler Amaya no puede caminar. Se está recuperando.
En el mismo momento que Carlos Otero entrevistaba a la Orquesta Aragón y se emocionaba y bailaba y gesticulaba y todo lo que estaban alrededor de él, hace pocas horas, en Banes, Oriente, doña Reina Luisa Tamayo, la madre de Zapata Tamayo, el hombre que murió, el mártir, la han golpeado, la han humillado, cortinas de comunistas uniformados para que ella no avance por las calles y vaya a la iglesia. En el mismo momento que ahí en el 41 se hablaba con la Orquesta Aragón como si en Cuba ni aquí en Miami pasara nada, se estaban produciendo esas realidades. Lamentablemente se está importando de Cuba ese tipo de comportamiento, ese tipo de actitud de meter la cabeza en el hueco como el avestruz. Y eso es inaceptable. ¿Por qué un grupo de cubanos del exilio le ha manifestado a la Orquesta Aragón y desde Paulito FG, desde la exhibición del Che Guevara en el 2008, la cantidad de artistas enviados por La Habana para que hagan un papel importante? En un tiempo envió soldados a Angola en la Operación Pluto 1. Ahora manda artistas en la Operación Pluto 2. Lo que pasa es que en aquella época usaban AK-47. En este momento lo que usan guitarras, violines, cornetas, tambores. Pero con la misma intención son enviados. ¿Cómo es posible que aquí se nos insulte la inteligencia con ese tipo de comportamientos que hay en el Canal 41, aceptado por el dueño Omar Romay, y ejecutado por el señor Carlos Otero? Bueno, pues como consecuencia de esa realidad que se está viviendo en ese canal y en otros, hay varias organizaciones de exiliados que se van a reunir para hablar muy seriamente de declarar al argentino Omar Romay y al cubano Carlos Otero personas non gratas en Miami. Ellos se lo han buscado, ellos han querido aquí inventar un mundo ajeno a muchas realidades. Se han puesto como algo en los ojos para no ver y en el oído para no escuchar. Ellos se lo han buscado. Esto que ha ocurrido hoy es lamentable. Hablar de música, hablar de fiesta, mover el esqueleto e ignorar las cosas que están ocurriendo aquí en Miami y que están ocurriendo en Cuba. Yo quisiera saber si no se identifican, no se sensibilizan los de la Orquesta Aragón al conocer que doña Reina Luisa Tamayo ha sido golpeada, maltratada, segregada en Banes Oriente, mientras ellos como si no pasara nada. Y esa es la desgracia de ese tipo de artistas que en 51 años han sido indiferentes a las realidades que ocurren en su alrededor y nunca han dicho nada. Regresarán a Cuba y le harán lo que hizo Paulito FG y lo que hizo Silvio Rodríguez y lo que han hecho los Bambán, ir a Cuba y ratificar los principios de la revolución. Porque vienen a Miami y no renuncian a ello, no hacen declaraciones. Sencillamente han venido a cumplir una función del régimen Castro comunista. Victoria primero, libertad después.